Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias al GIS Global Forum por darme la oportunidad de compartir nuestro trabajo. Hace 10 años que tengo el honor de liderar una organización que se llama Fundación Comparlante, desde donde promovemos los derechos y el desarrollo de las personas con discapacidad en América Latina. A partir del trabajo en Comparlante, me han invitado en numerosas oportunidades a conversar sobre la inclusión de las personas con discapacidad. Pues bien, siempre acepto la convocatoria, pero una vez en el conversatorio, en la conferencia, me doy a la tarea de explicar por qué estoy en contra de la idea de inclusión. En el tema de las personas con discapacidad, entiendo que la inclusión es paternalista, asistencialista y que promueve el modelo caritativo hacia la discapacidad. Por contrario, lo que nosotros sostenemos es una idea de equidad. Todos tenemos los mismos derechos fundamentales por ser personas y todos deberíamos poder gozar en plenitud de estos derechos. Es así que luego de trabajar en la OEA y en el gobierno y de hacer muchas relaciones y de tejer puentes, fue que me di a la tarea de convocar a distintos expertos y personas que trabajan en territorio con distintos sectores de la sociedad para el desarrollo de una serie editorial que se llama Inclusión versus Equidad. El primer libro que sacamos, Repensar la marginación en América Latina, lo hicimos hace 3 años atrás, tenía como intención la idea ¿no? de repensar la marginación. No es lo mismo decir que una persona es marginal que decir que es marginado, porque cuando hablamos del marginado estamos asumiendo un rol, o al menos nos estamos permitiendo pensar cuál es mi rol en esa situación de marginalidad que vive una persona, ¿no? Esto mismo, la inclusión y la equidad. Yo, que estoy en el centro de la sociedad, te traigo a vos que estás en los márgenes, ¿no? Esta es la idea paternalista que queremos romper y es la propuesta que trae esta serie Inclusión versus Equidad. Permitirnos pensar críticamente sobre estos conceptos que no son conceptos, porque dan cuenta de una realidad. En el tema, por ejemplo, de las personas con discapacidad, cómo definimos a una persona también la configura. No es lo mismo decir persona con discapacidad que decir discapacitado o que decir persona con capacidades diferentes. Si yo digo persona con discapacidad, primero me estoy centrando en una persona. Y ni hablar cuando usamos conceptos que infantilizan, ¿no? Digo, hablar de una persona con síndrome de Down de 30 años como el niño, por supuesto que afecta su realidad. Por supuesto que afecta sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Si los infantilizamos eternamente, es muy difícil que nos demos el espacio a repensar y a cuestionar su realidad y, por supuesto, esto tiene un impacto directo en cómo goza de sus derechos, en este caso, repito, sexuales y reproductivos, solo como un ejemplo. Pero la importancia y la invitación que les vengo a hacer y que vengo a traer a este breve espacio, muy breve, es esto. Pensemos cuál es nuestro rol, qué es lo que yo hago para profundizar esa situación de marginación o para generar oportunidades. Todos tenemos la oportunidad, digo, y no quiero solo focalizarme en el tema de las personas con discapacidad, pero sí porque la principal barrera que enfrentan las personas con discapacidad todos los días es la actitudinal. Después viene la falta de rampas, después viene la falta de baños adaptados y un montón de situaciones. Pero lo primero que tenemos que cambiar es cómo vemos y cómo nos relacionamos nosotros con la discapacidad. Pues bien, el primer libro de Inclusión versus Equidad, Repensar la marginación en América Latina, como les decía, se fue gestando durante el COVID, tiene varios artículos
escritos sobre infancias y cómo afectaba la situación del COVID en las niñeces, ¿no? Esta exclusión, las dificultades que se enfrentaban para poder acceder a la educación. Y ahí fuimos viendo la cuestión de los privilegios, ¿no? El que tenía acceso a una computadora, el que tenía acceso a Internet, y eso marcaba una diferencia que hoy, 3 años, 4 años después, nos damos cuenta del impacto que tuvo en la salud mental de los niños durante el COVID y el acceso a la educación. Pero también en el libro, que pueden descargarlo, ahora les voy a compartir el código QR, es una serie de distribución gratuita. Hablamos sobre las mujeres. Hay un capítulo que habla sobre el patriarcado en las cárceles. Y es bien interesante porque es el único artículo del primer libro que está escrito por un hombre, pero en este artículo reflexionamos cómo en la cárcel en Argentina, esto es del caso de Argentina, todos los oficios que se les enseñan a las mujeres tienen un sesgo de género. Cocina, costura, panadería. Y las mujeres se preguntan y cuestionan en la cárcel, ¿por qué no me enseñan a ser plomera o a trabajar como albañil? Así puedo ayudar a mi marido, porque en la construcción gano mucho más dinero que cosiendo, ¿no? Entonces, todos estos patrones y este sistema patriarcal también llega hasta instituciones como la cárcel. El segundo libro, que es Cuestionar privilegios que profundizan desigualdades, que es la invitación, que es el nombre que quise darle a esta presentación, lo empiezo a escribir cuando estaba en Irán. Justo en 2022, cuando se da esta represión a las mujeres por el único hecho de querer descubrir su pelo, mujeres que en Irán no pueden andar en bicicleta, no pueden usar pantalón, no pueden bailar, no pueden cantar, todas estas cosas que... Ese es el privilegio. Hasta yo como mujer me daba cuenta de que por haber nacido en Argentina tenía el privilegio de, por ejemplo, poder sacar un pasaporte y viajar al país del mundo que quieran, y que esas mujeres que yo conocía, que estaba conociendo en Irán, universitarias, brillantes, solo por haber nacido en Irán, no tenían esas oportunidades, ¿no? Este libro, el segundo libro, tiene un fuerte sesgo de repensar estos privilegios que nos afectan, los privilegios que tienen los hombres que generan estructuras discriminadoras para las mujeres. Y a lo largo del libro hay varios capítulos que dan cuenta de la mujer como objeto, como mercancía, ¿no? Hay un capítulo escrito en Argentina que habla sobre salir de chinas, que es algo que todavía existe en el norte del país y que viene desde la colonia y que básicamente es el abuso sexual a niñas de pueblos originarios. Simple y llanamente, niñas. Es un delito, el chineo está tipificado en Argentina como un delito y hace parte de nuestras sociedades. Hay otro artículo escrito por Marisa Contreras Marulanda, una colombiana brillante, sobre la prostitución y compara dos casos, el caso de Suecia, donde es abolicionista, donde está prohibida la prostitución, y el caso de Alemania, donde está permitido, y una persona puede, por ejemplo, pagar 99 euros y tener un free pass de cerveza libre y sexo libre cuantas veces quiera con la misma persona. Entonces, esta falsa idea que por ahí se genera, digo, y esto con las redes sociales, Instagram, y esta idea del OnlyFans, de que yo elijo, bueno, la realidad es que la prostitución lo que promueve es narcotráfico, trata de personas, y no hay decisión. Habrá una persona con un sugar daddy que pueda elegir, pero la realidad es que esto promueve explotación. En el momento que el cliente paga, la mujer ya no decide, ¿no? Entonces es bien interesante este paralelismo que hace de una misma situación, pero bueno, entender a la prostitución como una institución patriarcal que fomenta la marginación. Tenemos un capítulo sobre las desapariciones forzadas en México y las brigadas de las madres que buscan a sus hijos en estas fosas comunes, madres que tienen que entrenarse para poder saber identificar un hueso humano, para poder encontrar, digo, estas brigadas que se generan para poder encontrar a sus hijos y a sus familiares desaparecidos. Tenemos un capítulo sobre el apartheid que se está dando en el Caribe, en República Dominicana, respecto a la situación de los haitianos, ¿no? Digamos, un haitiano que ha nacido en Dominicana
una persona que ha nacido en Dominicana, pero de familia de raíces haitianas, por un decreto de gobierno, de un momento a otro, pierde su identidad, dejó de tener su nacionalidad. Y eso está pasando hoy en República Dominicana y también habla de los privilegios que debemos cuestionar. Un capítulo especial le dedicamos a la guerra de Ucrania, de nuevo, todo lo que acarrea la guerra, incluida la trata de personas, ¿no? El tráfico sexual que se da a partir de las guerras, un texto de un autor mexicano, muy interesante en tiempos de guerra, y de nuevo, ¿qué cuerpos valen? Hola, ahora sí. Este texto nos invita a repensar qué cuerpos valen y qué cuerpos no valen. Fue en ese momento, recuerdan, cuando hubo un camión que cruzaba de México a Estados Unidos y encuentran a 53 personas muertas adentro del camión. Bueno, y lo mismo la guerra de Ucrania. Esta guerra que llegó tanto a los medios porque era una guerra donde los afectados eran blancos, pero ¿cuántas guerras están sucediendo al mismo tiempo y por una cuestión de privilegio de raza, de etnia o de color no tienen la misma visibilidad? El derecho humano a la salud desde una perspectiva intercultural y, por último, un texto, por supuesto, sobre la situación de las mujeres con discapacidad, que se llama Derechos y no favores, que habla sobre fundamentalmente las intervenciones quirúrgicas de esterilización que todavía hay muchas mujeres con discapacidad que viven y que sufren. En Argentina tenemos una ley que despenaliza el aborto, ¿no? De interrupción voluntaria del embarazo, del cual estamos muy orgullosos, pero 2 años después de que se sanciona esa ley, recién 2 años después es que se anula la ley que permitía las esterilizaciones forzadas de las mujeres con discapacidad en mi país. Mucho para pensar, mucho para reflexionar. Los invito a descargarse los 3 volúmenes. El tercero es sobre cuándo es justa la justicia. Estamos trabajando en un cuarto sobre pobreza y cambio climático. La invitación a través de esta experiencia es, yo no soy escritora, lo único que hice fue convocar a personas que trabajan en territorio sobre estos temas para darle visibilidad a lo que hoy parece invisible en nuestra sociedad. La invitación es esa, a trabajar en unidad y en comunidad. Muchísimas gracias.